Como moderador, Álvaro Picardo, secretario de Foro Bosque y Cambio Climático, y también se incorpora con nosotros Jesús Listomé, que es director gerente de Agresta, así que por favor si podéis ir tomando asiento, así como los anteriores ponentes, Juan Antonio Gómez Pintado, Jesús Sedano, Belén Velasco. Comenzamos con lo que sería esa mesa redonda de preguntas. De maestro, señor mío. Buenos, muchísimas gracias a los organizadores por este programa que hemos tenido. Yo creo que verdaderamente era un reto en tan poco tiempo plantear el problema, plantear los retos que tenemos y luego mostrarnos una esperanza y que hay un camino de solución, y creo que para los forestales, pero aquí lo bueno es que estamos de ambos sectores, pues ha habido una demostración desde el lado de los profesionales y también de los técnicos de las administraciones de que esto no es fácil, que se requieren años. A mí me ha llamado la atención muchas normas como han ido cambiando, primero vamos por un lado, luego por otro, pero se ha sabido desde el sector de la edificación encontrar un camino que parece que ahora, con el marco regulatorio del 2022, está bien acogido por los ciudadanos. Claramente los promotores encuentran respuestas y sobre todo agilidad, y hemos visto cómo en el sector forestal pues, los cuellos de botella están bien identificados. Me ha encantado la presentación de Juan Picos y la claridad también a la hora de exponer por dónde están los problemas de nuestro sector, por dónde están las soluciones, y una idea muy clara. Es decir, no creemos, no parece lógico que esto vaya a ser así, que nos vaya a resolver todos los problemas, pero sí que podemos arreglar algunos, y que esto puede hacer sinergia con otros procesos como que están en marcha, como el proceso de la digitalización, que en el sector forestal es muy necesario. Marcaba desde AFI las expectativas de lo que podría generar un incremento en las cortas de madera para el territorio, y ayer en el Senado se presentaba el informe de la despoblación y vemos cómo en dos de las comunidades más afectadas, pues a mí me ha impactado, se han creado, cabría la posibilidad de crear 16.000 empleos. También me quedo con el reto de que no tenemos trabajadores, por tanto también ahí tenemos que encontrar fórmulas. En un caso, en el sector de la edificación puede ser la industrialización, en el sector forestal claramente pasa por la mecanización, por la mejora en la eficacia de los procesos. En fin, yo creo que los ponentes habéis hecho un magnífico trabajo de exponernos problemas, soluciones y marcarnos un camino. Y ahora tenemos la ocasión del debate. A mí me corresponde con José Luis de la empresa Agresta, que ha colaborado también con el foro en muchas otras actividades, y que quiero recordar que formaba parte del proyecto Sinbur de ámbito europeo que analizó este mismo problema, ¿no? Pero creo que la ocasión es para que las primeras preguntas procedan de la sala. Yo tengo bastantes dudas y he tenido la oportunidad de trasladar una pregunta a Chema, el gerente de la oficina, que me ha parecido para las administraciones, y yo he trabajado 38 años en una administración, pues lo más revelador de todo, ¿no? Pero quiero dar la oportunidad a la sala para hacer alguna pregunta, y si no, sería José Luis el que comenzara rompiendo el hielo. ¿Alguna duda que se haya sugerido? Ignacio, si pueden, por favor, presentarse. Tenemos un micrófono. Sí, había uno por Había un allí. Había uno por allí, aquí, sí. que yo lo he utilizado, pero es que ahora no está aquí. Pues se lo ha llevado Annalisa. Pues si no te importa. Es que como se está grabando, no sé si eso será posible. Ya está, ya está. No hace falta Ya está. micrófono, sí. Yo hago la pregunta porque como nadie se animaba, pues
La exposición ha sido muy interesante, muy bien organizada, creo que todos hemos comprendido a lo que se quiere llegar. Bueno, yo soy Ignacio Macicior, trabajo en una empresa forestal y vengo en representación de Asenfo, que pertenecemos también a la Mesa de la Madera de Castilla y León, que este es un problema que está encima de la mesa y que crea inquietud, digamos, más que... me ha gustado mucho la exposición del ponente que no se ha podido quedar, del Ayuntamiento de Madrid, por esa sensación que todos tenemos de, no lo ha dicho él con esas palabras, de franca hostilidad que en la Administración se generó con la propuesta. Porque vamos, realmente lo ha dicho no sé cómo lo ha dicho, pero le ha costado encontrar la palabra, pero yo creo que era franca hostilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente en el sector forestal tenemos que abrir las ventanas, que también ha sido una palabra que ha dicho él, hay que mover este tema. El colapso administrativo cada vez es mayor y no se va a arreglar, porque no es un colapso administrativo forestal, sino es un colapso administrativo general. Entonces, la Administración tiene que buscar otras soluciones. Entonces, la pregunta a los ponentes, ya para generar la pregunta, es: ¿esto no es un poco matar moscas a cañonazos? ¿No hay muchas cosas antes que llegar hasta aquí? Pues la cuestión es a cuál de los ponentes, porque realmente el de la Administración, que quizá Pues si me has hecho permites, referencia... como yo conozco la normativa, bueno, y sobre todo el funcionamiento a nivel práctico de la SECUS, creo que durante la presentación, tanto que ha hecho Belén como José María, hay una cuestión que ha quedado patente. Un primer intento que, por querer abarcar demasiado, fue muy complejo y devino en una situación que no fue la correcta, y que en esa evolución que ha tenido la normativa respecto de las ordenanzas en el caso del Ayuntamiento de Madrid o de las leyes en la Comunidad de Madrid, lo que ha habido es una evolución que creo que es por donde tenemos que ir, una evolución de que aquella gente responsables tanto de administraciones como de colegios profesionales, son muy importantes los colegios profesionales, asociaciones o empresas que quieran estar en esta función, pues tienen que sentarse a ver cuál es, y yo creo que Juan hoy nos daba unas claves, de aquello que realmente haga funcionar una figura de estas características, siendo conscientes de la dificultad que todo cambio, sobre todo en una administración, significa, pero hay que ponerse a trabajar. Aquí tenemos dos soluciones: o nos quedamos como hemos estado hasta ahora y el problema se va incrementando, porque además, lo decía esta mañana, a los sectores tradicionales se viene ahora y se están abriendo fábricas para ir al mundo de la edificación, y viene a sumarse otro sector, con lo cual la problemática va a ser mayor. Entonces, un dicho que siempre tenemos en nuestra empresa es que lo excelente es enemigo de lo bueno, en muchísimas ocasiones. No queremos conseguir lo excelente, pero sí comenzar a caminar. Entonces, cojamos las experiencias que tienen otras entidades públicas como Ayuntamientos de Madrid o las OCAs, por ejemplo, en el tema medioambiental, pongámonos a trabajar, analicemos cuál es la casuística comparable dentro del sector forestal y no hagamos lo excelente, vayamos por partes, aquello que genere una verificación o una prueba para que de aquel que tiene la responsabilidad actual dentro de la función pública de hacer ese trabajo, verifique que ni va a perder el trabajo, ni se le va a sustituir, por supuesto, y que genere esa confianza que en el caso del Ayuntamiento de Madrid pues han sido bastantes. Cuando he dicho bastantes años, quiero hacer una aclaración. Había dos figuras completamente diferentes. En el mundo de la edificación comercial lleva muchos años funcionando y funcionando bien. La que se ha implementado últimamente en el 22 ha sido la residencial. Y créanme que de situaciones al final dramáticas, de concesiones de licencias por encima de año y medio de concesión de licencia, entendiendo que en nuestro sector, desde que se compra un suelo con un desembolso importantísimo, que además no es financiable, hasta que te concedían una licencia podían pasar 2 años. En 2 años puede pasar cualquier cosa, y me refiero a nivel de seguridad jurídica. Pues ha funcionado perfectamente.
y está funcionando perfectamente. Y decía que hemos pasado de 15 meses, hay ayuntamientos que más, a concesiones en 2 meses de licencia. Creo que, y con todos, yo creo que con todos los requisitos de seguridad jurídica establecidos para todas las partes integrantes. Creo que eso es fundamental. Entonces, mastar moscas a cañonazos, que es lo que decía, no, yo creo que hay una figura nueva, analicémosla, analicemos. Creo que hoy, para muchos integrantes de las administraciones públicas, ha visto con claridad un desenvolvimiento de una norma que creo que da las seguridades jurídicas correctas. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse y empezar a analizar por dónde se empieza. Castilla y León ha dado, yo creo que el primer paso. Con la aprobación de la figura que ahora hay que desarrollar en el reglamento, y es ahora cuando corresponde en el análisis de ese reglamento qué es exactamente lo que se quiere predefinir. Hagámoslo, empecemos por poco, veamos cómo, por poco, que a lo mejor la ley de Pareto, a lo mejor resulta que hacemos el 20% y estamos resolviendo el 80% de los problemas. Esa es la idea. Y dejemos trabajar a todos los integrantes y coger confianzas unos en otros, porque de luego la alternativa es no hacer nada, y no hacer nada todavía va a ser muchísimo más complejo, y entendiendo que genera mucho resquemor, mucha desconfianza en los integrantes, pero eso es algo que tenemos que trabajar y que tenemos que vencer. Gracias, Juan Yo quería Antonio. hacer un comentario también. Primero, nos recibieron con muchísimas uñas. Fue un comienzo difícil. Yo creo que era la primera vez que se ponía una figura como esta en un ámbito así grande como el urbanismo. Fue complejo al principio. Tuvimos que tener mucha mano izquierda y mucha paciencia. Yo, que tengo mucho genio, he tenido que tener mucha paciencia. Pero bueno, también entiendo. Era un sistema que no se conocía, había mucha desconfianza. Ahora ya la cosa es otra, ¿no? Sí quería comentar un poco que yo creo que hemos dado una imagen equivocada con esto de la normativa que yo he puesto que se ha ido derogando, alguna porque la han tirado los tribunales. El sistema ha seguido funcionando perfectamente desde el 2010. Es verdad que hubo errores normativos, primero porque no teníamos el amparo de una ley autonómica que se hizo a posteriori, luego es verdad que yo no lo he comentado, lo ha comentado el delegado, por el tema de que al principio la intervención de una entidad colaboradora era obligatoria en las actividades económicas, y luego lo pusieron como voluntario, como no puede ser de otra manera, pero aún así, aunque ha habido sus errores, el sistema ha seguido funcionando desde el principio. Lógicamente con ciertos problemas, pero ha ido siempre hacia arriba, ha ido siempre mejorando, o sea que el tema normativo no ha sido un problema. Hombre, lógicamente tuvimos una temporada que tiraron una ordenanza hasta que se aprobó la otra, hubo unos meses ahí de caos, pero bueno, que el sistema ha funcionado desde el principio y ha funcionado bien. Sí es verdad que en Madrid se hizo progresivamente. El primer año solo hacíamos los 2 procedimientos de licencias más sencillos, que eran las comunicaciones previas y las implantaciones de actividad, y al año siguiente, después de todo un año, en el 2011, ya empezamos con los procedimientos ordinarios, que eran los más complejos. Entonces, bueno, hubo ahí como una transición, se empezó por menos y se fue luego a más. Y luego ya el culmen del sistema ha sido con el año 2022, nos han permitido también a las ECUs hacer el uso residencial, ¿no? Y creo que el trabajo que estamos haciendo las ECUs, Juan Antonio podrá decir, está a la altura de los técnicos municipales en cuanto a nivel de exigencia. Juan Antonio ha sufrido los rigores de nuestros requerimientos en algún procedimiento de licencia y de verdad que muchas veces nos acusan hasta de ser más exigentes a veces que los técnicos municipales. Que no creo, yo creo que depende de con qué técnico municipal te encuentres, pero sí es verdad que la figura es más cercana, más accesible, y a la hora de diseñar las cosas o de corregir deficiencias es más fácil a través de una entidad colaboradora porque la comunicación es más fácil, ¿no? Pero vamos, que yo creo que hemos demostrado en estos años que trabajamos con la misma calidad que el ayuntamiento y que nuestro nivel de exigencia es el mismo que el de los técnicos municipales. Hay una cuestión que yo creo que es trascendental, y es que te permite, en ese grado de cercanía, te permite trabajar desde el principio. Es decir, me explico. Si yo voy a desarrollar un proyecto sobre un suelo, me permite que los técnicos del proyecto que lo van a elaborar entrar en contacto ya directamente desde el inicio con las entidades de las ECUs, las entidades de colaboración, y en esa definición de ir trabajando poco a poco en el proyecto se van identificando primero la normativa, la correcta identificación e interpretación de la normativa, de tal manera que cuando yo he terminado con ese proyecto tengo una seguridad, no voy a decir que absoluta, pero casi plena, de que el proyecto está bien elaborado, porque el sistema que teníamos de elaborar un proyecto sin ningún tipo de consulta, porque no teníamos esa capacidad de acceso,
cuando tú llevabas ese proyecto al ayuntamiento, al final el grado de identificación de incorrecciones o de mala interpretación de la normativa te llevaba a, en muchos casos, prácticamente volver a rehacer en un 70% el proyecto, con lo cual con la pérdida de tiempo. Ahora ya no es así. Ahora yo tengo una capacidad de consulta cercana, donde se va identificando las casuísticas y las interpretaciones de esa normativa, y cuando tú haces un proyecto en un plazo es prácticamente definitivo. Quizá, José Luis, también desde el sector forestal, que seguro que hay más dudas y recelos, no solo en las administraciones, también en otros operadores del sector. No sé. Bueno, yo la verdad es que venía con mucho interés a esta jornada, ¿no? Porque esto, claro, desde la publicación en el BOE de Castilla y León ha sido algo que nos ha estado resonando a todos los que nos dedicamos aquí, y estos recelos que nos contaba el compañero del ayuntamiento los estamos viviendo, yo creo, en los distintos pues actores del sector, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quién viene aquí? ¿Y qué vienen a hacer? ¿No? O sea, por otro lado, la realidad es que Juan la ha expuesto magníficamente. O sea, tenemos unas administraciones colapsadas con muy buenos técnicos, pero que no dan abasto. Y tenemos, por otro lado, otra serie de problemas que hay que ir atajando, ¿no? Entonces, prescindir de una posible herramienta, como decía Juan, a mí me parece un error, ¿no? Y agradezco un montón a los que venís con experiencia desde otros sectores a contárnoslo, porque te abren la mente y ves las posibilidades, ¿no? A la vez ahora hay que empezar a ver qué cosas, ¿no? Necesitamos desde el sector para poderlo aprovechar y acoger, ¿no? Y a mí se me ocurría un poco, hablando, Jesús, de estos reglamentos que va a haber que empezar a articular, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar la participación del sector? ¿Cómo puede ser algo que de verdad el sector pueda vivir? No sé, yo entiendo que hay una parte más jurídica y que es muy técnica, pero entiendo que desde ahí también se puede acoger a que las distintas entidades que estamos en el sector podamos aportar, podamos sumar y podamos sentirnos más cómodos con los futuros reglamentos, ¿no? Empezando por este de Castilla y León, que en un momento dado empezará a desarrollarse. No, desde luego, o sea, de hecho sería un error articular un reglamento detallado de funciones y de lo que se espera de una entidad sin contar con las preocupaciones del sector. O sea, la elaboración de ese decreto tiene que permitir que las entidades que operan ya en el sector, tanto empresas, asociaciones, otro tipo de entidades, participen y aporten ideas para la configuración de ese decreto. Yo estoy convencido de que así se va a hacer. Este decreto va a tener un componente técnico, aparte de las cuestiones jurídicas, que más o menos aquí se han esbozado, va a tener un componente técnico importantísimo, y de eso los jurídicos no sabemos mucho, ni los externos ni los de la administración. Entonces, es fundamental para el acierto del decreto que haya una aportación técnica por parte de quienes sabéis y de quienes estáis en el día a día, primero para que las necesidades se identifiquen bien y segundo para que las soluciones o las medidas que se incorporen en el decreto sean las adecuadas y las que se esperan. Entonces yo ahí entiendo que la Junta arbitrará los mecanismos de colaboración y de apertura a proposiciones para la preparación de ese decreto. Vamos, no me cabe ninguna duda. Quizá yo quiero recordar, porque para mí ha sido importante esto de la situación de cómo se percibía en el sector del urbanismo, y quiero recordar cómo percibíamos otro proceso que hemos vivido en el sector forestal, que es el proceso de la certificación a finales de los 90, y a mí esto me suena muy parecido a lo que vivimos entonces, de decir, pero ¿por qué van a tener que venir otra gente ajena al sector forestal a certificar que lo que hacemos está bien? Y yo creo que hoy tenemos aquí representantes de varias entidades de certificación. Creo que hay un consenso en el sector de que ha sido un proceso positivo, que ha sumado, que ha ido avanzando lentamente, que ha tenido, pues el hecho también de la concurrencia, de la competencia entre sistemas también es positivo, unos te hacen avanzar más en un sentido, otro en otro. Para mí ha sido clave una de las cuestiones que ha indicado Chema, al explicar en el ayuntamiento que había la disparidad de criterio. A mí esto, y en el sector forestal lo vivimos continuamente, ¿no? Que tienes que marcar unos árboles y llega un agente forestal y te dice, aquí solo puedes llevarte 3,
y te vas al cuartel de al lado y aquí te dejan llevarte 300. Es decir, y por seguridad de los administrados, esto tenemos que resolverlo. Entonces, creo que son muchas las cuestiones que nos puede ayudar este procedimiento a corregir, pero verdaderamente tenemos que trabajarlo entre todos, ¿no? Yo creo que quizá en el caso de Castilla y León no ha habido una adecuada participación, y hay varios representantes aquí de la Mesa de la Madera, a la hora de debatir algo, una herramienta que el sector demandaba. O sea, eso a mí creo que todos lo percibimos, es decir, el sector lleva años pidiendo más madera. Si yo tengo que decir una petición del sector privado a la administración es más madera, y la administración se siente atada y no ha sabido cómo hacerlo. Y quizá esto nos abre la suerte de abrir una experiencia con guías. Es que lo mejor que puedes tener cuando estás tuerto es un lazarillo que te vaya diciendo por aquí o por allí. Pero seguramente sigue habiendo, y creo que había una palabra pedida, Inés González de la Escuela de Montes de Madrid. ¿Sí? Sí. Bueno, la verdad es que me quedan muchas preguntas abiertas. Creo que entiendo que los reglamentos acotarán perfectamente cuál es el papel de estas futuras entidades, pero básicamente lo que harán es una labor administrativa paralela, va a ser una especie de paraadministración que facilite y que agilice toda la burocracia que por otra parte hemos creado los propios técnicos. Es decir, que en principio parece que una parte de su trabajo, una parte del trabajo, estas entidades le va a quitar trabajo a Traxa. O sea que yo que Traxa estaría atenta. ¿Qué? Sí, seguro que sí. No, yo quería hacer una pregunta porque en efecto comparto la necesidad de más madera, pero tenemos, aquí se ha puesto el caso de Castilla y León y Castilla-La Mancha, es decir, Juan hablaba de los cuellos de botella, Castilla y León el 40%, Castilla-La Mancha el 3% y salto a Galicia y probablemente estemos en el 60 y tantos %. Entonces yo creo que quizás tendríamos que hacernos primero un análisis de por qué en Galicia el 60 y tantos % y por qué en Castilla-La Mancha el 3%. Es decir, ¿el cuello de botella es el mismo en Castilla-La Mancha que en Galicia? Es decir, ¿dónde están nuestros cuellos de botella? Porque yo ahí es donde he acusado que Juan, es decir, y siempre me encanta Juan cuando le escucho, ¿no? Juan, pero es decir, creo que tenemos que hacer el ejercicio de preguntarnos por qué motivo estamos cortando el 3% o el 0% en unas comunidades autónomas y en otras hasta el 60%. Es decir, que tenemos diferentes cuellos de botella. Y luego aquí hay tú has comentado ahí una cosa muy importante y es decir, esto va a ser la Guardería Forestal. ¿Cómo va a recibir esto? ¿Cómo lo va a recibir la Guardería Forestal? ¿Y cómo lo van a recibir los grupos ecologistas que van a pensar? Yo creo que ahí tenemos una componente ambiental que no la tiene el urbanismo o no la tiene tan presente el urbanismo. No la tiene, créeme, no la tiene. No tenéis ni idea. Acaban de descubrirlo los veterinarios y están aterrorizados, digo yo. Bienvenidos, nosotros llevamos 40 años. No, tiene más, o sea, efectivamente tiene mucho más el vuestro, pero sí también hay un componente. Hombre, por supuesto. Entonces, bueno, no sé si son muchas preguntas, ¿no? Pero creo que tenemos que esperar a los reglamentos. Felicito el que exista algo nuevo que abra una ventana. No sé si al final se abrirá o no, pero lo que está claro es que tenemos que hacer algo. Eso está clarísimo. Yo pediros disculpas porque tengo una firma ineludible, me tengo que marchar, pero sí que me gustaría contestar en una fracción. El cambio se producirá sí o sí. La famosa expresión de no se le puede poner puertas al campo, aquí funciona perfectamente, no se le pueden poner puertas al campo y se va a producir antes o después. Cuanto más tarde se produzca, más dramático será. Esa es la realidad, pero la sociedad, la vida no para y esto evoluciona a una velocidad donde desde todos los sectores se ponen una serie de enmiendas o se ponen una serie de obligaciones
que hay que cumplir y el sector forestal obviamente es uno de ellos. Y luego hacer solamente una reflexión. En un dicho que tenemos en la empresa, y como aquí hay mucha gente de Castilla y León, pues yo creo que me van a entender perfectamente. Lo que no puede ser hoy es que la madera se esté utilizando de la manera que se está utilizando. Y haciendo un símil que tenemos en nuestra empresa, es como si coges un buey de León de esos que tienen una magnífica carne y lo picas entero para hacer hamburguesas. Pues esa es una de las realidades que yo creo que hay que evitar, dar, valorizar. Hay unas oportunidades ingentes, yo creo, en el sector forestal, con todas sus problemáticas, obviamente, y que creo que el primer paso es el que estamos dando hoy, que todos los intervinientes en todos los procesos nos pongamos a debatir o nos pongamos a hablar, no en la figura que ha interpretado la Junta de Castilla y León, porque si todo el mundo opina ahí, probablemente no se habría aprobado. Pero ahora viene el desarrollo reglamentario. Ahora es el momento donde hay que empezar a hablar de qué manera y qué es lo que queremos. Y una última apreciación. Yo trabajo en muchas comunidades autónomas en el sector de la edificación. ¿Por qué Galicia tiene unas condiciones, Castilla-La Mancha tiene otras y Castilla y León tiene otras? Porque tenemos 17 regulaciones y 17 normativas diferentes. Y a mí en el sector de la edificación no es lo mismo que cuando yo edifico en Cataluña, en Andalucía o en Galicia o en Madrid, y en ninguna de las condiciones. Y cada uno con unas interpretaciones diferentes, cada uno con unas capacidades administrativas de la función pública diferente, que te genera, y unas interpretaciones que te genera una disfunción constante. Y esa es una de las razones por las que yo creo que cada uno, aparte de los intereses económicos, Galicia tiene una potencia tremenda en el tablero y en el papel, que Castilla-La Mancha, pues obviamente no tiene. Donde no hay necesidad, pues no se crean las herramientas. Esa es una realidad. Donde sí hay necesidad, como es en el caso de Galicia, se ponen a funcionar. Y yo he visto casuística de Sera y una mentalidad hiperabierta para solventar los problemas que en otras comunidades autónomas no he visto. Por mi parte, despedirme de todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia y que me disculpen por tener que ausentarme. Muchas gracias. Gracias. Pues ocupo su lugar y quizá, Belén, puedes comentarnos en relación a lo que exponía Inés, ¿no? de la diversidad. Vuestra visión entiendo que es más de la Comunidad de Madrid. No sé si hay otras comunidades donde esto también se ha desarrollado y Sí. se han tenido en cuenta la diversidad de las perspectivas que Juan Antonio comentaba. Sí, en este país es así. Cada autonomía tiene su sistema, tiene su estatuto y tiene su norma. Este sistema de entidades colaboradoras está establecido también a distintos niveles y de distintas formas, pero está en Cataluña, en Valencia, en Galicia, algunos lo están ultimando, en Andalucía se está poniendo ahora, Baleares también está muy interesada, incluso alguna Castilla-La Mancha creo yo que es también. Bueno, está ahora en boga y está surgiendo, ¿no? Nos estamos reuniendo con diversas comunidades autónomas desde la Asociación de Entidades Colaboradoras, que tenemos una asociación a nivel nacional, y nos estamos reuniendo con diversas comunidades autónomas. El problema es que en urbanismo la normativa que regula primero es autonómica, pero al final la normativa que aplicas a las licencias es sobre todo municipal. Entonces ahí, claro, ahí es más complicado todavía, porque ahí ya tenemos las interpretaciones de cada municipio, porque hay normativa que es estatal, el Código Técnico de la Edificación que se aplica es estatal, y ahí cada municipio tiene su interpretación. O sea que si ya en Madrid era complicado, con las distintas juntas de distrito, que no sé si eran 20, 21, que lo que te permitía una no te permitía la otra, pues imagínate si te vas a los 8.000 municipios que tiene España, pues eso puede ser horroroso. Pero bueno, hay que tender a lo que ha dicho Chema, la unificación. Nosotros llevamos echando de menos hace mucho tiempo en nuestro tema que unifiquen el órgano de gestión de licencias, que hagan una gran agencia de licencias en la que esté metida las entidades colaboradoras por un lado y el organismo que las va a controlar, que ahora mismo es la agencia de actividades, por otro lado las juntas de distrito y por otro lado el área de urbanismo, para que los criterios sean únicos, que eso es fundamental. Entonces, lo vuestro que es solamente autonómico, pues no hay más solución que cada autonomía dará sus criterios y sus normas. Es que eso no... Pero bueno, por lo menos tendréis 17, no 8.000, que son los municipios que hay en España.
Bueno, Sí, quizá una puntualización en relación con lo que comentaba Inés sobre Traxa y los ecologistas. A ver, es verdad que Traxa como medio propio pues es digamos, el recurso más directo que puede tener la administración y que en algunos puntos pues, puede haber cierta confluencia con lo que vayan a hacer las entidades silvícolas. Pero como se ha dicho también, como decía Juan, esto es una herramienta más que tienes en tu caja de herramientas. Entonces, en algunos momentos será más razonable para la administración continuar con una relación con medio propio con Traxa, con sus encomiendas, y en otras pues será más eficiente o por propia capacidad que las entidades se encarguen o incluso que colaboren con Traxa, aparte de que Traxa pueda también acreditarse como entidad silvícola. Entonces, efectivamente es un nuevo actor que entra, pero no tiene por qué ser, sobre todo si lo que estamos diciendo es que hay atasco y capacidad excedentaria para gestionar, pues eso quiere decir que ahora no se está al 100% de capacidad. Entonces, bueno, pues si eso sirve para que se optimice porque entra la competencia también en un sector en la que no lo había, tampoco es algo malo. Y luego el mensaje que yo creo que que tienen que asumir los ecologistas, que efectivamente haces muy bien puntualizándolo, porque es un sector muy mediatizado por la cuestión ambiental, como no puede ser de otra forma, y por la presión de los ecologistas, es que esto no supone una merma de las garantías desde el punto de vista medioambiental. Los instrumentos de gestión habrán pasado su evaluación ambiental estratégica, los proyectos tendrán que hacer su evaluación, si el espacio es protegido, pues habrá que hacer la correspondiente análisis de red natura o lo que sea, y las entidades, no, por el hecho de venir del sector privado, no van a eximirse de ese tipo de garantías. Lo que se hará es tramitarlo y gestionarlo, y habrá un privado que le interesará que eso que si hay que obtener una declaración de impacto ambiental se obtenga lo antes posible. En fin, pero no va a haber una merma y tampoco en el control posterior. Porque, al revés, incluso estas entidades están llamadas a ellas mismas controlar, y si no lo cumplen, pues como se ha visto, como nos explicaban, hay sanciones muy relevantes, hay pérdida de acreditación. O sea que en teoría tiene que venir a sumar, desde luego, con las mismas garantías o incluso más que se aplican ahora desde el punto de vista medioambiental. Y luego, y volviendo a lo anterior que decía, también estas entidades, Traxa tiene mucho papel en los montes públicos, en la gestión de los montes públicos y en la tramitación de aspectos administrativos públicos, pero en el monte privado quizá estas entidades puedan tener un margen de actuación más propio al que no llega Traxa ni está llamado a llegar porque tiene otra función. Yo es que Sí. me meto todo el tiempo. Una cosita, os quería comentar de nuestro sector que se puede asemejar un poco a lo que comentabais. Nosotros en la tramitación de licencias, ya con la nueva ordenanza, porque bueno, estoy sufriendo una evolución, pero ahora está el sistema bastante mejor montado, nosotros pedimos todos los informes que son preceptivos. Hay cosas que nosotros no podemos valorar por nosotros mismos y hay actividades sometidas a evaluaciones ambientales. Pedimos el informe de medio ambiente. Patrimonio, pedimos el informe a las comisiones de patrimonio, sea la del Ayuntamiento o la de la Comunidad de Madrid. Bomberos, hay actividades o hay edificaciones por tamaño que tienen informe de protección civil de bomberos. Pedimos el informe de bomberos. Pedimos informes estatales, el de servidumbre aeronáutica, el del Ministerio de Defensa, el de carreteras, el de ferrocarriles. Bueno, hay un montón de informes sectoriales que pedimos y, lógicamente, pues cumplimos igual que si lo tramita un técnico municipal. Solicitamos esos informes a los organismos correspondientes. Con cada uno tenemos un sistema, unos son por correo electrónico, por registros digitales, otros, bueno, en fin. Y algunos incluso vamos, por ejemplo, en patrimonio, van nuestros técnicos de las ECUs a defender ante la Comisión de Patrimonio una propuesta, vamos a defender, a exponer una propuesta. Son nuestros propios técnicos los que enseñan los planos, los que explican, y la Comisión de Patrimonio la que dictamina. O sea que, por supuesto, claro, todos los informes que hay que pedir y todas las normas que hay que respetar se respetan exactamente igual en el procedimiento. El particular. En nuestro caso, ya os digo, para mí, tema fundamental, y os insisto, el tema precios, para mí es fundamental que haya unas tarifas oficiales aprobadas por la comunidad autónoma, en vuestro caso. Entonces, el ciudadano elige si quiere ir a la entidad colaboradora a tramitar una licencia o quiere ir al ayuntamiento. Si quiere ir al ayuntamiento, pues irá a la Junta de Distrito o al área de urbanismo, depende de quién tenga la competencia. Y si quiere ir a una entidad colaboradora, pues en Madrid tiene 19 para elegir. Las tarifas de las entidades colaboradoras, todas la misma. La administración tiene su propia tasa de prestación de servicios urbanísticos, que aunque lo ideal es que fuese la misma, la realidad es que no lo es. Es más caro, sí, pero también os digo que los grandes proyectos les da absolutamente igual que en uno se paguen 1.000 y en otro 1.500. Y mira si te estoy hablando de una diferencia, por ejemplo, que no tengo ni idea, de un 50%. O sea, ganar un mes o 8 meses en una tramitación no tiene precio.
Y eso es así, que era una pregunta que yo tenía para ti, ¿no? Efectivamente, sois mucho más rápidas que el propio servicio del ayuntamiento. Sin comparación, no estamos sometidos al rigor del procedimiento administrativo, que tiene su tela. ¿Vale? Y además somos mucho más flexibles en horario, en personal, podemos coger más gente si nos hace falta o hacerles trabajar más horas, pagándole lógicamente las horas. O sea, en ese sentido la empresa... Sí, tenemos picos de trabajo, tenemos picos de trabajo que la gente hace más horas para luego no hacerlas más adelante o se pagan como horas extras. Pero como empresa privada pues somos mucho más flexibles, claro. Inés, perdona, es que hay otra pregunta. Vamos por dar diversidad. No, antes... Hola, bueno, soy Carmen Avilés, de Universidad Politécnica de Madrid, y en cierta medida, pues vamos, me parece impresionante que se haya organizado esta jornada, porque me parece súper interesante que se hayan desarrollado estas entidades helvícolas de colaboración en un sector donde el cuello de botella realmente es la madera y donde la pregunta de los sectores fuera del sector forestal es si hay suficiente madera para resolver las necesidades que tenemos no solamente en construcción, que es quien ha promovido al fin y al cabo este encuentro, sino que es desde el sistema energético y de bioproductos, biomateriales y todo lo que tiene que ver con la bioeconomía. Entonces, una pregunta a lo mejor es a la mesa en general para ver un poco, desde el punto de vista de las oportunidades que plantea esta entidad selvícola, la tenemos clara. Tenemos encima de la mesa que hay muchas oportunidades, que hay muchas ventajas, porque agilizará todos los trámites que hace que la madera, la extracción de madera se incremente en ese potencial que decía Ana desde AFI, que podría superar el 23%. La pregunta es, ¿estamos preparados para poder, dentro de la estructura del sector forestal, para poder hacer esas extracciones de madera que nos permitan utilizar la oportunidad de una entidad selvícola? Entiendo que sí, pero la pregunta es si un minifundo, un pequeño propietario, lo permite. Si existirían fórmulas para agruparse, para hacer que esas actuaciones fueran mucho más dinámicas. En principio, iría por ahí la cosa y luego ya tendría otras preguntas, pero vamos dejando para más adelante. Gracias. Bueno, en el... ¿Sí? Sí, está encendido. En el estudio que hicimos, claro, yo he dado unos resultados concretos. En ese estudio, realmente una de las cosas que se estudiaba era realmente cómo estaba todo el tejido empresarial relacionado con el sector forestal. En este caso estaba muy centrado en estas dos comunidades autónomas, ¿no? Y es verdad que el resultado es que son empresas muy pequeñas, muy fragmentadas, realmente con muy pocos empleados, ¿no? Y también otra de las cuestiones que eso nos lleva a plantear cuando habíamos hecho ese análisis era realmente el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué está esa situación? ¿Por qué surge? ¿No? Pues realmente porque al final todas esas industrias, debido a que ha sido un material que no ha sido hasta ahora tan demandado, porque realmente es ahora donde surge esa demanda, pues claro, todos los procesos productivos relacionados con esa parte, ya no tanto de la gestión forestal, sino luego la siguiente fase, que es los aserraderos, donde realmente surge esa materia prima, pues realmente están ya obsoletos. Se necesita muchísima innovación, se necesita invertir en ese tejido empresarial y realmente también otra de las cuestiones que ha salido aquí sobre la mesa es efectivamente personas cualificadas, porque lógicamente ya esos nuevos procesos que existen ya, pues lógicamente necesitan una formación específica. La introducción de las nuevas tecnologías también está ahí, porque también hicimos una exploración de qué era lo que se hacía también en Europa, qué es lo que pasaba en otros lugares para que realmente ahí sí que estuviese una extracción mayor que la que estaba aquí en España, y realmente es eso, es que se ha introducido dentro de ese proceso industrial que está relacionado con la madera nuevos procesos, nuevas formas de hacer esa gestión forestal que es fundamental para extraer la madera, ¿no? Entonces, claro, pues aquí en España también se ha visto esa situación. Es verdad que también, por hacer mención a lo que había dicho Inés, de que no es lo mismo en todas las partes de España, evidentemente,
¿no? Pues también nos habíamos fijado qué es lo que pasaba en Galicia, porque en Galicia tienen esa extracción, porque en Navarra. Entonces, claro, también un poco para que cuando nosotros hemos hecho ese estudio y esos resultados, pues evidentemente se introducían esas variables también, ¿no? Para ver qué es lo que se podía hacer y de ahí que nos salgan pues, ese impacto en el PIB, ese número de empleos, etcétera, ¿no? Pero es verdad que una de las conclusiones que sacamos en el estudio y que está es una necesidad de inversión, evidentemente. Y aquí, por ejemplo, lo que se proponía desde Gómez Pintado con lo que han comentado de la construcción industrializada, evidentemente eso es un ejemplo de que realmente el sector necesita esa innovación y esa promoción, o sea que realmente es así, ¿no? Entonces, eso es una... ¿Ya otra pregunta? Autonómica. Sí, yo creo que la extracción de todo este tipo de figuras no entra dentro de la competencia básica del Estado en la legislación tanto urbanística como de montes, que el esquema es muy parecido. La competencia básica es del Estado y la competencia de desarrollo y ejecuciones de las comunidades autónomas. Y es ahí donde entendemos que se residencia la necesidad de regular. Sí es verdad que es preciso, y como ha hecho Castilla y León, introducir la figura en la ley para luego un posterior desarrollo reglamentario. Si se hiciera solo reglamentariamente, pues correríamos el riesgo que pasó con las entidades que se anuló por no tener una cobertura legal previa. Pero vamos, de todas formas, yo creo que la posición del Ministerio es muy relevante también. Es decir, que el Ministerio vea esto, que esté alineado con el plan forestal y que lo entiendan como una figura, que lo entendáis como una figura que puede ser útil. Creo que es importante y creo que también es relevante a efectos de, con independencia de que la figura se adapte a cada territorio, que en algún momento quizá el Ministerio pueda hacer cierta labor de coordinación o de unificación de criterios, que eso también siempre ayuda mucho. Vale, yo tenía una pregunta para Ana, que es un poco en el estudio vuestro, este porcentaje de extracción que hacéis del 70 y pico %, lo habéis decidido en base a las necesidades en este caso del sector de construcción, o habéis tenido algún tipo de análisis de qué porcentaje de lo que produce el monte realmente sería extraíble, ¿no?, por otro tipo de cosas como protección del suelo o zonas inaccesibles por pendientes. O sea, ¿habéis incorporado algo de...? Hemos, bueno, todavía el sector de la construcción no nos proporcionaba los datos de suficiente calidad como para haber hecho haber utilizado esa variable para poder sacar esa extracción. Entonces, después de hacer un análisis, el 73% fue por homólogo con Portugal, debido un poco a las características similares que tiene con la península, ¿no? Entonces, si ellos llegaban a tener un 73% de extracción, pues entonces nos dijimos, bueno, pues entonces España debería de llegar a esa situación como mínimo. A lo mejor se queda
bueno, pues o menos o superior, ¿no? Evidentemente, pero fue ese el rango que utilizamos, ¿no? También un poco porque analizando las características, pues bueno, era muy parecido todo el tratamiento forestal que teníamos y entonces, bueno, pues pensábamos que era bastante homólogo, ¿no? Llegar a ese porcentaje. Vale, muchas gracias. Quizá hay una pregunta. 5 minutos nos quedan, o sea que podremos un par de preguntas más. Bueno, yo soy Eduardo Tolosana del Colegio de Ingenieros de Montes y quería empezar por dar la enhorabuena a la Fundación Gómez Pintado y al Foro de los Bosques y el Cambio Climático por esta iniciativa que me ha parecido extraordinaria. Una de las cosas que querría resaltar es lo que se ha indicado de añadir valor a la producción de madera, y eso sin menoscabo de nadie, porque hay cama para todo el mundo. Quiero decir que no... en cuanto a comentar lo de las diferencias interautonómicas que mencionaba Inés, yo creo que aquí no solamente tenemos efecto de la normativa, influyen las especies, pero influye sobre todo la falta de industria, que está muy relacionada con la falta de impulso político al sector. Me parece una oportunidad, una herramienta súper importante, porque además se une a un problema que tiene el sector, que es la atomización, especialmente en el norte. Y este tipo de sociedades podría favorecer otra necesidad muy importante que tiene el sector, que es la gestión agrupada. Y bueno, finalmente un par de dudas. Claro, el establecer este tipo de colaboraciones público-privadas requiere también un esfuerzo por parte del sector público. Si estamos hablando de un sector público que ya está asfixiado, llevando directamente el control de lo que puede, pues esto no supondrá un aumento de la carga. ¿Cómo se podría responder a este? Y por otro lado, en un sector como el nuestro, que tiene unos márgenes muy justos en muchos casos, ese incremento de costes que mencionabais, y que es lógico y natural, hay que pagar un trabajo bien hecho, ¿no? ¿No podría de alguna manera limitar a una parte del sector que tiene unos, como digo, unos márgenes bastante justos? Muchas gracias. Bueno, yo en relación con la carga de trabajo, efectivamente eso es una preocupación que puede surgir. Tenemos un sector un poco saturado público y ahora vienes con un nuevo requisito, una nueva figura que tengo que fiscalizar, etc. Nosotros creemos que el mecanismo para sobrecargar lo menos posible es el mecanismo del registro, no la autorización previa, sino un registro con un control antes del registro y después posterior. Y efectivamente pues eso va a tener algo más de carga burocrática para la administración, pero yo creo que lo relevante es que el neto sea favorable. Entonces quizá al principio deba haber algún refuerzo administrativo o carga adicional, pero después cuando se vea digamos el desahogo que supone que determinadas cosas las hagan esas entidades, pues el neto sea favorable. Y luego en relación con la remuneración, pues yo creo que es uno de los grandes aspectos que hay que abordar, y que no será lo mismo si estamos hablando de un monte público, de un monte privado, de qué tipo de actividad. Todo eso, que antes lo apuntaba Inés, eso hay que analizarlo y las reglas no serán las mismas dependiendo del tipo de propietario, del tipo de monte, en fin, eso hay que regularlo bien. Pero sobre márgenes y demás, pues no te puedo decir mucho más, la verdad. Quizá había una pregunta más. Buenos días. Gracias por toda la información que se ha explicado en esta jornada. Mi nombre es Amanda del Río y vengo de Fundación Global Nature. No sé si considerarme una de esas entidades ecologistas. A nosotros nos gusta decir que trabajamos en conservación de naturaleza, en restauración. Ya no vale conservar ni siquiera. Ahora ya se habla de restaurar. Y mi pregunta es, por un lado, si desde la mesa se ha estudiado la figura de la custodia del territorio. En ese caso, ¿cuál es la opinión? Porque ya es un nuevo modelo de gobernanza que es de lo que creo que se está hablando también, ¿no? Aquí esas colaboraciones público-privadas que se plantean mucho en el ámbito del capital natural y que voy a poner el ejemplo de lo que está pasando en otro sector, que es el agrícola, que creo que aquí sería bueno a lo mejor en el forestal tenerlo presente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el nuevo mecanismo que se plantea ahora de certificación de carbono en la Unión Europea, ¿no? Todo lo que es la regulación de carbon farming, abre nuevos escenarios en los que otros servicios que prestan esos suelos
tienen un mercado que puede llegar a ser incluso más interesante para algunos propietarios, ¿no? Y entonces ahí obviamente hay un interés económico en ese capital natural, en esos otros servicios. Y no sé si estas entidades también están llamadas a ser gestoras de ese dinero que puede estar ahí, porque al final lo que los ecologistas reclamamos de alguna forma es que veamos que la seguridad y la salud de nuestra sociedad depende muchas veces de la gestión de una parte muy importante de la superficie del país que no solo produce madera, que produce otras muchísimas cosas fundamentales para esa seguridad, ¿no? Como es el almacenamiento de carbono en el suelo o la regulación del clima, ¿no? Como a un nivel más amplio. Entonces, bueno, no sé si las entidades serían también gestoras de todo eso. En ese caso, echaría de menos a los ecologistas en la mesa, porque creo que somos los que velan por los intereses no económicos. Y a veces me preocupa que lo económico nos pueda... Y yo soy muy fan del concepto de capital natural, que predico este tipo de gestión de determinados servicios para que se pongan en valor, pero el problema es que siempre habrá algunos que nunca tendrán valor económico y me parece que están infrarrepresentados. Esa es mi preocupación. Tarda un poquito, ¿no? Sí, tarda. Bueno, la verdad es que en el trabajo cuando lo planteamos estaban planteadas todas las barreras y están incluido todo tipo de protección del territorio, eso también está incluido, y evidentemente una de las cuestiones que se planteó sobre la mesa en cuestiones del impacto medioambiental que podría ser esta figura es que lógicamente iba a velar por esa conservación del capital natural, porque evidentemente una gestión forestal, aunque tenga en un fin uno de los objetivos puede ser un aprovechamiento maderero, eso no está para nada en contra de esa conservación de ese entorno y de esa conservación de la biodiversidad, y también se puso sobre la mesa efectivamente esa valoración de todos los servicios ecosistémicos que puede ofrecer esa masa forestal, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, pues también es importante hacer esa valoración de esos productos más tangibles como puede ser la madera, y luego evidentemente de ahí surgirán otras opciones que también se tendrán que poner sobre la mesa, pero sí que en el estudio sí se tuvo en cuenta todas estas cuestiones ambientales y los impactos positivos realmente que puede llegar a tener esta figura. Así se consideró. En el caso del mundo agrario lo que está pasando, por ejemplo, es que el olivar se está posicionando como uno de esos ecosistemas agrosistemas que se ofrece. Precisamente ahora las cubiertas verdes, que habían sido una lucha de que no conozca mucho el medio agrario, pues cosas impensables hace 5 años que los ecologistas pedíamos, ahora son un negocio muy, muy interesante para complementar rentas, ¿no? Entonces, ¿quién se está posicionando? Las grandes multinacionales de fertilizantes, Bayer, Monsanto, etcétera, etcétera. Es decir, el mercado está ahí y no es para los pequeños. Las grandes empresas y los grandes intereses económicos siempre irán a por eso que sí tiene mercado. Y repito, lo que me preocupa es lo que no tiene mercado. Hay muchos servicios de los ecosistemas que nunca tendrán valor de mercado. Perdón. Pues muchísimas gracias a todos por la participación. Me dicen que no tenemos tiempo para más preguntas. Lo siento porque había varias palabras pedidas. Verdaderamente, esto pretende ser una aportación al sector y una herramienta, no la única, y para resolver una parte de los problemas. Yo creo que Juan en esto era muy claro, ¿no? Entonces, lo que creo es que ahora el sector tiene una oportunidad, porque aquí nadie de fuera va a venir a dar las soluciones. Estas soluciones tendrán que ser aportadas y consensuadas entre los agentes del sector, profesionales forestales, agentes forestales con organizaciones ecologistas, y desde el foro nuestro presidente creo que ha abierto la jornada precisamente refiriéndose a esto, ¿no? A la importancia y la necesidad de avanzar juntos en identificar los puntos de encuentro, porque estamos convencidos que con la madera tiene que ir la protección del suelo, la restauración de los hábitats y toda la ingente y extraordinaria biodiversidad que afortunadamente conservamos en España. Por tanto, no es más que un paso. Creo que es muy de agradecer al Colegio de Aparejadores, a las entidades de colaboración, a todos, a AFI y el despacho de Uría Menéndez, todos los que han participado, y por supuesto a la Fundación por el habernos traído aquí y tener la oportunidad de este debate. Muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias por las intervenciones y a los asistentes, porque la verdad es que algo que sea tan dinámico, tan rico, con tanto interés, es de agradecer, ¿no?
Comentar, que no lo hemos dicho antes, que la ponencia y toda la mesa redonda se ha grabado íntegramente, con lo cual pueden también tener disponibilidad de ella. Y ahora podemos seguir debatiendo, que hemos cortado la ronda de preguntas arriba en la terraza, que tenemos ahora un pequeñito catering, en la 4ª planta. Así que, si os parece, nos subimos a la 4ª planta y seguimos conversando más sobre ello, pero que queda para mucho debate. Muchas gracias a todos. Gracias.